gustaría preguntarles, ¿ustedes qué observan en estas imágenes? Felicidad. ¿Qué más? ¿En qué consiste esta felicidad? Juego, alegría, convivencia. ¿Qué más? Amistad, contacto, espontaneidad. Perfecto. Eso es algo muy importante, ¿no? Y a mí me interesa investigar la felicidad como el antídoto de la violencia. Es un tema muy importante. La violencia, la reducción de la violencia en términos neurobiológicos no se puede dar si no se llevan a cabo estrategias que promuevan la felicidad en los niños, en las niñas y en las personas adultas. La siguiente, por favor. Un grupo de psicólogos, de neuropsicólogos en Canadá llevaron a cabo unas investigaciones con ratas, ¿no? Las investigaciones con ratas son muy importantes porque el mismo sistema de defensa, el mismo sistema de adaptación y el mismo sistema emocional en las ratas es muy similar al de los seres humanos. Por eso hay tantas investigaciones con ratas. Este grupo de neuropsicólogos canadienses realizaron una serie de investigaciones con las ratas, tratando de investigar cuál era, digamos, el instinto de exploración. Para esto colocaron una serie de electrodos en el cerebro de estas ratas y cada vez que una rata pasaba, estaban en una caja, cada vez que las ratas pasaban por una esquina, en esa esquina activaban estos electrodos en el cerebro. Sucedió algo muy interesante, que de estas ratas había una que parecía que estaba obsesionada por pasar nuevamente por esa esquina para que se le aplicara el estímulo cerebral. Cuando matan a las ratas para diseccionar y conocer la parte del cerebro que se estaba estimulando, se dieron cuenta que habían aplicado mal un electrodo en una rata. Y se dieron cuenta, especialmente de esa rata, que tenía un comportamiento atípico con respecto a las demás ratas, y se dieron cuenta que estaban aplicando o estimulando una zona que después vino a abrir un campo de investigación muy importante que se le conoce como la zona del placer, el centro, o también se le conoce como el sistema de recompensa. A partir de este evento, de este error anatómico de estimulación, se empiezan a dar toda una serie de investigaciones con respecto al placer. De tal forma que actualmente tenemos un campo de investigación que se conoce como la neurobiología del hedonismo. Este campo de la neurobiología del hedonismo es muy importante porque también ha tenido aplicaciones en el campo de la educación y de la pedagogía, abriendo un nuevo campo que se conoce como neuropedagogía o neuroeducación o neuropedagogía hedonista. Este campo resulta de fundamental importancia para quienes nos dedicamos a la prevención y el tratamiento de la violencia. Aquí vamos a ver lo que conocemos como la anatomía del placer, y lo que tenemos aquí es el cerebro de la rata. Y nos muestran cómo funciona el placer o el sistema de recompensa en las ratas, y después vamos a ver la importancia que tiene la estimulación del sistema de placer en el desarrollo de los niños y en general en el comportamiento de los seres humanos. Ustedes pueden observar en este mapa del cerebro de la rata varios circuitos. Vamos a tener el área tegmental ventral, va a ser el ATV, que nos encontramos aquí en la parte derecha, va a ser el circuito del placer, especialmente formado por neuronas dopaminérgicas. Podríamos decir que la hormona encargada del placer es la hormona dopamina. Distinto a la hormona encargada de la violencia, que es el sistema de miedo, que va a ser los glucocorticoides. No podemos disminuir los glucocorticoides si no aumentamos la dopamina en el cerebro. Eso es un elemento muy importante. Cuando nosotros trabajamos en el tema de reducir, prevenir la violencia, tenemos que trabajar con este otro sistema, que es el dopaminérgico, para poder disminuir los niveles de glucocortisol encargados de disparar la conducta de miedo
y de violencia dentro del organismo. Esta área tegmental dental va a estar relacionada con otros centros neurológicos muy importantes, que van a ser el núcleo accumbens, el núcleo estriado, el hipocampo y la amígdala. La amígdala va a cumplir un papel muy importante, no solamente en el circuito del placer, sino también y especialmente en el circuito del miedo. Yo he trabajado con víctimas de la violencia social y de la violencia política, con niños que han vivido abuso sexual infantil, con mujeres que han vivido violencia sexual, y en las investigaciones en el campo de la neurobiología nos indican que las áreas más afectadas por la violencia es la amígdala y el hipocampo. Especialmente en la amígdala, que va a ser reconocida como una especie de memoria emocional de nuestro organismo. Todo lo que tú o a ti te genera miedo, y cuando te genera miedo, se encuentra en nuestra memoria emocional, que es la amígdala. La amígdala es como una especie de serpiente, ¿no?, que cuando se despierta activa toda una serie de neurohormonas en nuestro organismo que nos preparan para la lucha y la huida. Podríamos decir que una persona afectada desde su infancia por la violencia va a tener una hiperexcitación de la amígdala y se va a reducir de forma importante el hipocampo. Y ahorita vamos a ver qué importancia tiene el hipocampo en los procesos de aprendizaje, en la regulación de emociones y en la integración de hábitos o de conductas. La siguiente, por favor. Aquí ahorita nos pusieron unos chocolates, ¿no? Y entonces tiene que ver con, a mí me encantan los chocolates, entonces cuando como chocolate, pues es muy rico. Se sabe actualmente que el chocolate activa nuestro sistema de placer, es un incentivo al placer. Una investigación y un experimento muy interesante que se realizó en Colombia, una de las sociedades anteriormente más conflictivas y más violentas del mundo, lo que hicieron fue de determinadas horas y en determinados lugares donde había una alta incidencia de actos delictivos, empezaron a repartir con esa población y en esas zonas chocolate. Porque el chocolate lo que hacía era activar el sistema de placer, reduciendo el sistema de miedo. Cuando tú reduces el sistema de miedo a través de la activación del sistema de placer, reduces la reacción de agresión o huida que tiene nuestro organismo. Entonces, yo les recomiendo comer chocolate de vez en cuando, especialmente chocolate amargo, porque permite precisamente la activación de nuestro sistema de miedo. La siguiente. Entonces tenemos toda una serie de circuitos de placer que es importante que identifiquemos, porque el sistema de enseñanza-aprendizaje que tenemos actualmente y que hemos tenido durante muchas generaciones se ha basado en activar el sistema de miedo. El sistema de miedo tiene una importancia dentro del aprendizaje, especialmente porque el aprendizaje a través del miedo se pega, tenemos un pegamento en el aprendizaje del miedo que es el cortisol. Cuando tú, por ejemplo, si yo me caigo aquí, ¿no?, esta experiencia de caerme en este lugar va a quedar grabada en mi amígdala y en el hipocampo a través de esta sustancia, de este pegamento que va a ser el cortisol. Entonces cada vez que yo pase por aquí, ¿verdad?, voy a llegar aquí y entonces voy a tener posiblemente un comportamiento evitativo. Y entonces me voy a subir con cuidado, porque la última vez que vine aquí me puse un trancazo. Eso queda pegado con el cortisol. Entonces, en ese momento en que yo observo ese estímulo que anteriormente fue un estímulo agresivo o amenazante, en el momento en que vuelva a presentarse ese estímulo, activa mi sistema de miedo, activa y libera una serie de neurohormonas que generan este comportamiento evitativo. ¿Sí? Sin embargo, lo que sabemos actualmente es que también existen otro tipo de aprendizajes que ustedes conocen, que es el aprendizaje significativo. Entonces tenemos dos posibilidades:
aprender a través del sistema de miedo y el cortisol, que es como hemos aprendido durante todos nuestros sistemas educativos en el siglo XX, o podemos aprender a través de la activación del sistema de placer que incentiva la liberación de la dopamina. Sabemos actualmente que la activación del sistema de placer se lleva a cabo a través de estímulos agradables y placenteros. Por eso, en el campo de la neuropedagogía va a cumplir un factor muy importante las actividades lúdicas, el juego, todas aquellas actividades que supongan el contacto físico, que supongan la reciprocidad en los comportamientos, que favorezcan la empatía, que favorezcan actividades de tipo cooperativo. Vamos a tener esta serie de elementos, de circuitos en el placer que nos van a ayudar. Por ejemplo, la amígdala y la corteza cingulada anterior regulan nuestras emociones. Entonces, cuando activamos, cuando incentivamos nuestro sistema de placer, empezamos a madurar estas áreas que son afectadas por los glucocorticoides cuando se activa el sistema de miedo. La siguiente. Otra área importante va a ser el núcleo estriado dorsal, que interviene en algunas formas de aprendizaje de hábitos. El placer favorece una regulación positiva de las emociones y también el placer favorece la integración de hábitos saludables en nuestro organismo. Después tenemos el hipocampo, que interviene en la memoria inmediata y también en la memoria de datos y sucesos. Por lo tanto, cuando nosotros activamos el sistema de placer, favorecemos el desarrollo y la maduración de esta área. Contrariamente, cuando se activa el sistema de miedo, se reduce nuestra capacidad de memoria. La siguiente. La corteza prefrontal es una región que controla el juicio y la planificación. Cuando a través de la violencia, a través del sistema de miedo, se hiperexcita la amígdala bloquea la activación de la corteza prefrontal. ¿Qué significa eso? El miedo nos hace más irracionales. Tenemos menos capacidad de planificación y menos capacidad de cálculo con respecto al futuro. Ese es un problema en las personas que han vivido trastornos de estrés postraumático. Tienen dificultades para planear con respecto al futuro. Disminuye su capacidad de atención en el aquí y el ahora. Siempre están o en el pasado, reviviendo lo que les sucedió, o siempre están con respecto al futuro, teniendo una visión negativa de lo que puede suceder.